En el vasto y a menudo implacable territorio de Arizona, donde el viento cantaba historias antiguas entre los cañones y el sol pintaba de ocre las montañas, el destino tejió un encuentro improbable. En este escenario de belleza salvaje y peligros ocultos, Isabel Vega, una mujer marcada por las tormentas de su propio pasado, se enfrentaría a una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de dos pequeños corazones inocentes. Prepárate para sumergirte en una narración donde el valor no tiene fronteras. La compasión desafía la adversidad y un acto de bondad puede resonar a través de los desfiladeros del tiempo, uniendo mundos que parecían condenados a permanecer separados. Descubre cómo un torbellino de agua y destino unió a una mujer con dos almas cachina, y lo que sucedió después, nadie lo vio venir. El sol de Arizona, un disco incandescente suspendido en el cielo, proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre el valle del río Esmeralda, no muy lejos del asentamiento de Piedra Seca. Para Isabel Vega, de 36 años, cada amanecer era una victoria. Cada atardecer, una tregua. Había llegado a este rincón olvidado del mundo huyendo de los fantasmas de Missouri de 1874. De los susurros de los vecinos y del eco de un fracaso personal que aún la ahogaba. Aquí, en su pequeña cabaña de adobe y madera. Entre hierbas secas colgando del techo y el constante murmullo del viento, buscaba una paz que la civilización le había negado. Su vida se había reducido a curar. A observar las nubes que se amontonaban como presagios, y a leer el río, que era tanto su sustento como una amenaza constante. Esa tarde en particular, el aire era espeso, cargado de una humedad inusual que pegaba el vestido de algodón a su piel. Los pájaros, siempre bulliciosos, guardaban un silencio inquietante y un zumbido bajo, casi imperceptible, vibraba en el ambiente. Isabel, una mujer de ojos profundos y cabello oscuro recogido en una trenza práctica, sabía lo que significaban esos signos. El monzón. Esa fuerza implacable de la naturaleza en el suroeste, no llegaría con una suave llovizna, se desataría con una furia primitiva, transformando el paisaje en cuestión de horas. El primer trueno rompió el silencio, un estampido que hizo vibrar los cimientos de la cabaña y resonó en el pecho de Isabel como un eco de su propio pasado. Cerró los ojos por un instante. Y fue de nuevo James, su esposo, su rostro pálido en la cama, la nota de despedida arrugada en su mano, mientras la misma tormenta rugía afuera y las sombras de la culpabilidad la envolvían. No fue tu culpa, Isabel, se susurró, una letanía que había repetido incontables veces en los últimos 4 años. No pudiste salvarlo. La carga de esa pérdida, de esa impotencia, había sido el motor de su huida, impulsándola hacia la vastedad del desierto, buscando en la soledad una forma de purgar su alma atormentada. Un relámpago iluminó el valle con una luz blanca y espectral, revelando el río Esmeralda, que ya comenzaba a hincharse, sus aguas oscuras y agitadas reflejando la furia inminente del cielo. Para la mañana, Isabel sabía que se habría convertido en una bestia desatada, capaz de arrastrar consigo todo lo que encontrara a su paso. Se alejó de la ventana. Encendió su lámpara de queroseno y la luz temblorosa llenó el espacio, revelando su modesto consultorio, frascos de tinturas caseras, ungüentos en potes de barro y un catre sencillo donde atendía a los pocos pacientes que aún se atrevían a buscarla. Era un hogar espartano, sí, pero era suyo. Un refugio labrado con sus propias manos y su voluntad. Lo más importante, estaba lejos de las lenguas viperinas del pueblo, lejos de los juicios silenciosos y de la sombra del escándalo. Aquí, en la frontera de dos mundos, podía ser simplemente Isabel, la sanadora del río, no la viuda fracasada ni la mujer marcada por una tragedia inexplicable. El olor a hierbas secas y tierra mojada era su perfume, el croar de las ranas y el aullido de los coyotes, su sinfonía nocturna. Era una existencia austera, pero honesta, forjada por la necesidad y el deseo de redención. La lluvia comenzó a caer, primero como un murmullo distante, casi un susurro en las hojas secas.
luego con la fuerza de un ejército de tambores contra el techo de hojalata. Las gotas repiqueteaban con una violencia incesante, creando un torbellino de sonidos que amenazaba con ahogarlo todo. Isabel se sirvió una infusión de manzanilla, sus dedos se aferraron al calor de la taza, un pequeño consuelo en medio de la vorágine, mientras el sonido de la tormenta la envolvía por completo. Había planeado revisar sus existencias de quina y ópalo, pero el torbellino del viento y la lluvia la hipnotizaban, atándola a la ventana. Observando cómo los elementos danzaban con una furia desatada. Fue entonces cuando lo escuchó, un grito. Al principio, pensó que era solo el viento, un lamento distorsionado por la tormenta. La imaginación jugando malas pasadas. Pero luego, lo escuchó de nuevo, esta vez inconfundible, un grito humano, agudo y desesperado, transportado por el aire cargado de agua y el eco de los truenos. No había duda. El corazón de Isabel dio un vuelco. Se levantó de golpe, derribando la taza de té, el líquido caliente derramándose sobre la mesa. Un pequeño charco humeante que se extendía como una mancha de culpa. Corrió hacia la ventana, forzando la vista a través del velo de lluvia, sus ojos buscando entre la penumbra y los relámpagos. Otro relámpago iluminó la escena con una luz blanca y espectral, revelando lo que su mente ya temía, dos pequeñas figuras, aferrándose desesperadamente a una roca en medio del río Esmeralda, que ahora rugía como un monstruo sediento, sus aguas marrones y espumosas arrastrando todo a su paso. Eran niños. Sus cuerpos diminutos luchando contra la corriente implacable que amenazaba con tragarlos, sus gritos ahogados por el estruendo del agua. El instinto materno, largamente reprimido por el dolor de un futuro que nunca llegó, se despertó con una fuerza abrumadora, barriendo a un lado el miedo y la prudencia. Isabel supo en ese instante lo que tenía que hacer. Sin importar el costo, sin importar las consecuencias. Sabía lo que la gente del asentamiento de Piedra Seca, liderada por la implacable Elara Stone, una mujer de lengua afilada y corazón de piedra. Y el intransigente pastor Hayes, un hombre de fe dogmática y mente estrecha, diría y pensaría. Ya la miraban con desconfianza, la mujer solitaria que vivía demasiado cerca del territorio Kachina. Que no asistía fielmente a los servicios dominicales, que tenía ideas demasiado liberales para su propio bien. La consideraban una amenaza, una hereje, una extraña. Pero también sabía lo que sentiría si no actuaba, si dejaba que la corriente se llevara a esas dos vidas inocentes. Son solo niños, pensó. La voz de su propia conciencia resonando más fuerte que el trueno que hacía vibrar su cabaña. Los niños no son culpables de los pecados de los adultos. Ni de las fronteras invisibles que nosotros construimos. Sin un momento de duda, su decisión fue firme, inquebrantable. Isabel agarró su gruesa capa de lluvia. Una linterna de mano para la escasa visibilidad y un rollo de cuerda de cáñamo que siempre guardaba para emergencias, una lección aprendida de la dureza de la vida fronteriza. Salió a la tormenta. Y el viento la golpeó con la fuerza de un puño invisible, amenazando con arrancarle la capa, la lluvia la empapó hasta los huesos en segundos, helándola hasta la médula. El barro se pegaba a sus botas, denso y resbaladizo, cada paso era una lucha, un esfuerzo monumental contra los elementos desatados. A medida que se acercaba al río. El rugido del agua era ensordecedor, una voz gutural que parecía querer devorarlo todo, un eco del caos primigenio. El Esmeralda, que normalmente serpenteaba plácido por el valle. Con sus aguas cristalinas y suaves, se había transformado en un torrente furioso de aguas pardas, arrastrando árboles arrancados de raíz, ramas rotas y escombros de todo tipo. Un testimonio de su poder destructivo. Y en el corazón de aquella furia, las dos pequeñas figuras se aferraban a una roca que parecía encogerse con cada ola que la golpeaba. A punto de ser engullidas por la oscuridad. Isabel ató un extremo de la cuerda al tronco robusto de un álamo, sus dedos entumecidos por el frío, resbaladizos por la lluvia. Pero firmes en su propósito.
Se ciñó el otro extremo a la cintura, sintiendo el nudo apretarse contra su piel, una conexión vital entre ella y la seguridad de la orilla. No había tiempo para planes elaborados, para estrategias complejas. El agua subía a cada instante, una marea creciente, y la fuerza de los niños se desvanecía rápidamente. Sus pequeños cuerpos al borde del colapso. Se adentró en el río, el agua helada le cortó la respiración, un shock gélido que la dejó sin aliento, sus piernas se sintieron como plomo. Pesadas e insensibles, y la corriente la golpeó con una fuerza brutal, amenazando con arrastrarla río abajo, hacia la oscuridad insondable. Pero Isabel se obligó a avanzar, usando la cuerda como guía. Cada músculo de su cuerpo gritando de dolor, luchando contra cada instinto de supervivencia que le gritaba que se diera la vuelta, que se salvara a sí misma. La imagen de los niños aferrados a la roca la mantuvo en movimiento, una antorcha de determinación en medio de la oscuridad. Cuando finalmente alcanzó la roca, la visión de los niños la golpeó con la fuerza de un puño en el estómago, un golpe que le sacó el aire. Eran hermanos, sin duda, sus rasgos similares, aunque marcados por el terror y el agotamiento. El mayor, un niño de no más de 14 años, tenía los ojos negros fijos en ella, una mezcla de orgullo indomable y miedo abyecto, una lucha interna que se reflejaba en su rostro pálido. El menor. Una niña de unos 11 años, temblaba incontrolablemente, sus labios azules por el frío, sus pequeños dientes castañeteando, aferrándose a su hermano como un náufrago a un trozo de madera. El niño mayor la miró con profunda desconfianza, una herencia de generaciones de conflictos y engaños entre su gente y los colonos, pero la desesperación se imponía a la cautela, a la prudencia ancestral. Isabel extendió los brazos, sus manos temblorosas pero firmes, una invitación a la vida. «Vamos», gritó, su voz apenas audible sobre el rugido del agua. Un hilo débil en medio del estruendo. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Por un momento, el niño dudó, el conflicto evidente en sus ojos. Una batalla entre la desconfianza arraigada y la necesidad urgente de sobrevivir. Pero en ese instante, la roca se tambaleó bajo el embate de una ola gigante. Una ola que parecía querer engullirlos a todos, y la decisión fue tomada por él. Agarró a su hermana, la apretó contra su pecho con una fuerza desesperada, y con un empuje final, se aferró a Isabel. Confiando su vida y la de su hermana a la mujer blanca que había desafiado la tormenta para salvarlos. El viaje de regreso fue una pesadilla. Una lucha constante contra la furia de la naturaleza y el agotamiento extremo. Isabel no solo luchaba contra la corriente traicionera, que la arrastraba y la golpeaba sin piedad, sino también contra el peso inerte de los dos pequeños cuerpos que se aferraban a ella como lapas. Sus músculos gemían de esfuerzo, cada fibra de su ser gritaba de dolor. El frío le entumecía los dedos hasta dejarlos insensibles, y más de una vez estuvo segura de que todos serían arrastrados por las aguas embravecidas, condenados a desaparecer en la oscuridad del río. Pero la cuerda, su único salvavidas, su conexión con la tierra firme, se mantuvo firme, una línea tenue pero inquebrantable en medio del caos, y centímetro a centímetro. Con la última gota de sus fuerzas, sus pulmones ardiendo y sus piernas temblorando, lograron llegar a la orilla. La tierra firme se sintió como el paraíso. Una vez en tierra firme, Isabel se desplomó en el barro, jadeando, sus pulmones ardiendo como si hubieran inhalado fuego. El frío la calaba hasta los huesos, pero el alivio de haber llegado era inmenso. Los dos niños yacían a su lado, tosiendo agua y temblando violentamente, sus pequeños cuerpos sacudidos por el frío y el shock. A la luz parpadeante de los relámpagos que aún iluminaban el cielo a lo lejos, Isabel pudo ver que la niña tenía un corte profundo en la frente que sangraba profusamente. Y ambos estaban al borde del colapso por agotamiento e hipotermia. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, aunque abiertos, mostraban el velo del agotamiento. «Vamos», jadeó Isabel. Luchando por ponerse de pie, sus propios músculos protestando con cada movimiento.
Tenemos que sacarlos del frío. Necesitan calor. Con un esfuerzo supremo, ayudó a los niños a levantarse. El mayor, a pesar de su debilidad, caminaba con una dignidad innata, una fortaleza silenciosa que la impresionó. Apoyaba a su hermana, que apenas podía mantenerse en pie. Sus pequeños pasos arrastrándose en el barro. Pero Isabel pudo ver que la resistencia de ambos estaba al límite, que su valentía juvenil estaba cediendo ante la cruda realidad del cansancio. Una vez dentro de la cabaña, el refugio de Isabel se sintió como un santuario. Encendió el fuego con manos temblorosas, el calor de las llamas comenzó a llenar el espacio, ahuyentando el frío y la humedad. Extendió mantas gruesas junto a la chimenea, y los niños se acurrucaron juntos, sus pequeños cuerpos aún sacudidos por escalofríos. Buscando consuelo en el calor del fuego y en la cercanía el uno del otro. Mientras Isabel preparaba té caliente con hierbas reconfortantes y buscaba en su botiquín de hierbas. Sus ojos no se apartaban de ellos. Trabajó en silencio, sus manos expertas moviéndose con precisión a pesar de su propia fatiga. Limpió cuidadosamente la herida de la niña con agua limpia y luego la vendó con ungüentos caseros que había preparado con plantas curativas del desierto. Era un corte profundo, sí. Pero con los cuidados adecuados, sanaría, dejando solo una cicatriz que contaría la historia de esa noche. Mientras trabajaba, pudo sentir los ojos del niño mayor fijos en ella. Estudiándola con una intensidad que la hacía sentir examinada, evaluada, como si cada uno de sus movimientos fuera juzgado. Era una mirada cautelosa, llena de la desconfianza que su gente había aprendido a tener hacia los extraños. Cuando terminó, se sentó en su silla, cerca del crepitar reconfortante del fuego. El sonido hipnótico de las llamas danzando en la chimenea. Los niños la miraron, una mezcla de gratitud silenciosa y cautela persistente en sus ojos oscuros. Dos almas pequeñas que habían visto demasiado mundo. ¿Cómo se llaman?, preguntó suavemente Isabel, su voz un murmullo en la quietud de la cabaña, un intento de romper el hielo. De establecer una conexión. El niño mayor dudó, su mirada se encontró con la de ella, y luego, con una voz baja y apenas audible, como si las palabras fueran algo precioso y raro, dijo, Diego. Señaló a su hermana, su protectora mano sobre el pequeño hombro. Sofía. Isabel asintió, su corazón se ablandó ante la sencillez de sus nombres. Soy Isabel. ¿Están seguros aquí esta noche? No sabía cuánto de sus palabras entendían, pero algo en su tono, en la quietud de su presencia, en la calidez del fuego y la sopa humeante, debió tranquilizarlos. Sofía, la más pequeña. La miró con ojos grandes y oscuros, como lagos profundos, y por primera vez desde que Isabel los había visto en medio del río, una leve sonrisa, fugaz como una mariposa, apareció en sus labios. Una luz que iluminó la cabaña. Isabel les sirvió sopa caliente y pan recién horneado, observando cómo comían con la hambre feroz de quienes han estado al borde de la inanición, cada bocado un tesoro. Cada trago de té caliente un alivio. Mientras ellos comían, la mente de Isabel trabajaba incansablemente, sopesando las implicaciones de lo que había hecho. Para la mañana. La noticia se habría extendido como un reguero de pólvora por el asentamiento de piedra seca, distorsionada y exagerada. El Ara Stone, con su lengua de serpiente, se aseguraría de que todos supieran que Isabel Vega, la forastera, había rescatado a dos salvajes y los había llevado a su hogar, un acto de traición en sus ojos. El pastor Hayes, con su celo religioso, utilizaría esto como prueba de que Isabel era una influencia peligrosa, una mujer que se había desviado demasiado de los valores cristianos. Una amenaza para la pureza de la comunidad. Las acusaciones de brujería, de paganismo, de colaboración con el enemigo, no tardarían en llegar. Pero mirando los rostros inocentes de Diego y Sofía, sus cuerpos diminutos finalmente relajados por el calor y la comida, Isabel supo que había tomado la única decisión con la que podría vivir.
James había elegido el camino de la desesperación. El de rendirse ante la oscuridad. Ella, en cambio, elegiría el camino de la compasión, sin importar el costo, sin importar el juicio del mundo. Los niños se quedaron dormidos junto al fuego. Acurrucados el uno contra el otro como pequeños cachorros buscando calor, sus respiraciones rítmicas llenando la quietud de la cabaña. Isabel los observó durante mucho tiempo. Una punzada de ternura mezclada con la tristeza de su propio pasado. Se preguntó qué tipo de vida habían llevado, que los había llevado a estar en medio del río durante la tormenta. Finalmente, ella también se quedó dormida en su silla, envuelta en una manta, con el sonido de la lluvia golpeando el techo como una canción de cuna violenta y el crepitar del fuego. Un guardián silencioso en la noche. Cuando Isabel despertó al amanecer, un sentimiento de extraña quietud la invadió. La tormenta había cesado, dejando el aire limpio y fresco. Con el aroma de la tierra mojada. Había dormido mal, sus sueños plagados de voces susurrantes y sombras que se movían alrededor de su cabaña, presagios de lo que vendría. Se incorporó bruscamente. Su corazón latiendo con fuerza. El fuego había menguado a brasas brillantes, el calor reconfortante aún persistía, pero los niños se habían ido. Se levantó y se vistió rápidamente. La pluma de halcón que Sofía le había dado la noche anterior ahora guardada cuidadosamente en su bolsillo, un recordatorio tangible de la conexión que había forjado. Las mantas estaban dobladas cuidadosamente donde habían dormido, y sobre su mesa, junto a la taza de té de la noche anterior, encontró una pequeña pluma de halcón, perfectamente colocada. Una réplica de la que llevaba en el bolsillo. Un mensaje silencioso, un agradecimiento mudo. Se acercó a la ventana y miró hacia el valle. El río Esmeralda había vuelto a su cauce normal. Sus aguas más tranquilas, como si la furia de la noche anterior hubiera sido solo un sueño. Pero las marcas de barro en el suelo de su cabaña y las plumas en su mesa le decían que había sido muy real. Isabel sostuvo la pluma, preguntándose qué significaba, qué mensaje traía, cuando escuchó las voces que se acercaban por el sendero. Reconoció la voz estridente de Elara Stone incluso antes de poder ver su figura voluminosa subiendo la colina, sus vestidos llamativos destacando contra el verdor del desierto. «Te digo que los vi», gritaba Elara a su acompañante, una mujer más joven, fácilmente influenciable. Dos pequeños salvajes corriendo desde su cabaña al amanecer. Siempre supe que esa mujer era una simpatizante de los indios. Una bruja. Una traidora. Isabel cerró los ojos y apretó la pluma contra su pecho. La tormenta de la noche anterior había sido solo el preludio. La verdadera tempestad, una tormenta de rumores y prejuicios, estaba a punto de comenzar. El río seguía fluyendo. Indiferente a sus problemas, un testigo silencioso de la vida y el conflicto que se desarrollaban en sus orillas, pero Isabel sabía que la paz de su superficie era una ilusión. Como la calma que había construido aquí en el valle, una frágil tregua. Podría ser destrozada en un instante, hecha pedazos por la intolerancia. La única pregunta era si ella sería quien la rompiera. O si esa elección sería tomada por ella, arrebatada de sus manos. Por ahora, solo podía esperar y prepararse para lo que vendría después. Para el juicio de la comunidad que había elegido ignorarla hasta ahora. Las voces de Elara Stone y su compañera se desvanecieron mientras se alejaban por el sendero. Pero sus palabras venenosas permanecieron flotando en el aire matutino como el humo de una hoguera, un rastro pestilente de odio y desconfianza. Isabel permaneció junto a la ventana. Sosteniendo la pluma de halcón contra su pecho, sintiendo como su corazón gradualmente volvía a su ritmo normal, aunque aún con un eco de la alarma. Dos pequeños salvajes corriendo desde su cabaña al amanecer. Las palabras de Elara se repetían en su mente como una campana funeraria, un tañido lúgubre que anunciaba la llegada de la condena. Isabel conocía demasiado bien cómo funcionaban los rumores en una comunidad pequeña y cerrada. Para el mediodía, cada persona en el asentamiento habría escuchado alguna versión de la historia.
Una versión más distorsionada y maliciosa que la anterior. Para la noche, Isabel sería retratada como todo, desde una simpatizante de los indios hasta una traidora a su propia raza. Una amenaza para la moralidad del pueblo. Había vivido esta experiencia antes en Missouri, los susurros, las miradas de juicio, el aislamiento gradual, la sensación de ser una paria. La diferencia era que entonces había sido excluida y culpada por no poder salvar una vida, ahora sería condenada por haberlo hecho, por haber extendido la mano a quienes se consideraban el enemigo. Isabel guardó la pluma cuidadosamente en una pequeña caja de madera junto a su cama, al lado de la alianza de bodas que ya no usaba y una fotografía descolorida de James. Su único recuerdo tangible de un pasado que se sentía cada vez más distante. Luego, se obligó a seguir con su rutina matutina. Como si los eventos de la noche anterior fueran simplemente otro sueño que se desvanecía con la luz del día, una forma de aferrarse a la normalidad. Pero mientras preparaba su desayuno frugal y organizaba sus suministros médicos, sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana, buscando señales de movimiento en el valle. Un presagio de la inevitable confrontación. No sabía qué esperaba ver, pero había una inquietud en su pecho que no podía sacudirse. Una sensación de que la calma era solo la antesala de una tormenta social. Los siguientes 2 días transcurrieron en una calma tensa, una quietud cargada de electricidad. Isabel mantuvo su rutina. Recolectó hierbas en las colinas cercanas, preparó nuevas tinturas para reemplazar las que se le habían acabado, reparó una cerca dañada por la tormenta, sus manos trabajando metódicamente. Buscando consuelo en la labor física. Pero ningún paciente llegó a su puerta. El sendero que llevaba a su cabaña, normalmente concurrido por aquellos que buscaban sus remedios, permanecía vacío. Incluso Clara Guzmán, una mujer de mediana edad que venía religiosamente cada semana por su tónico para la artritis, no apareció. El aislamiento no era nuevo para Isabel, lo había buscado en parte. Pero la razón detrás de él sí lo era. En Missouri, había sido excluida por un fracaso percibido. Aquí, estaba siendo castigada por un éxito, por un acto de compasión. Había salvado 2 vidas que otros consideraban que no valían la pena salvar, vidas que, según los prejuicios del pueblo, debían ser dejadas a su suerte. La tarde del segundo día. Mientras Isabel terminaba de enterrar sus últimas provisiones secas de comida, una rutina que había aprendido durante los tiempos difíciles en Missouri. Una precaución necesaria en la frontera, escuchó un sonido que hizo que su sangre se helara, un sonido inconfundible de advertencia, cascos de caballos, muchos de ellos, acercándose rápidamente. Se incorporó lentamente, la pala aún en sus manos, la tierra goteando de la hoja, y miró hacia el sendero que llevaba a su cabaña. Lo que vio la dejó sin aliento. Un espectáculo que le hizo temblar las rodillas. Una procesión de jinetes cachinas se acercaba por el valle, moviéndose con la gracia silenciosa y depredadora de guerreros acostumbrados a la tierra. Sus figuras recortándose contra el sol poniente. Incluso desde la distancia, Isabel pudo ver que no venían con intenciones hostiles, no había armas levantadas. No había gritos de guerra ni gestos amenazantes. Pero la vista de tantos guerreros, hombres imponentes con rostros pintados y plumas en sus cabellos, acercándose a su hogar solitario en el desierto, hizo que su corazón latiera como un tambor de guerra en su pecho. A la cabeza de la procesión cabalgaba un hombre que irradiaba autoridad incluso desde lejos. Su postura era erguida, digna. Su rostro cincelado por años de sol y viento, sus ojos penetrantes, su cabello negro trenzado con plumas de águila. Isabel supo instintivamente que éste debía ser Cacique Águila. El padre de los niños, un líder respetado y temido por igual. A su lado cabalgaba otro hombre mayor, con cabello gris y trenzas adornadas con cuentas de colores. Su sabiduría evidente en la serenidad de su rostro. Sus ojos, incluso desde la distancia, parecían ver a través de ella, penetrando hasta su alma. Y detrás de ellos, empounis más pequeños.
Cabalgaban Sofía y Diego, los dos niños que había rescatado, sus rostros limpios y sus ojos brillando con una luz que no había visto antes. Isabel soltó la pala, dejándola caer con un golpe sordo en la tierra. Se limpió las manos en su delantal, tratando de mantener la compostura, de no mostrar el temblor que sentía en sus manos y en su voz. Mientras los jinetes se acercaban, una parte de ella quería correr hacia la cabaña y cerrar la puerta, atrancarla y esconderse, pero sabía que sería tanto inútil como irrespetuoso. Si esos hombres hubieran venido a hacerle daño, una puerta de madera no los detendría. Su única opción era enfrentarlos con la misma dignidad que ellos mostraban. Los jinetes se detuvieron a unos 20 pasos de su cabaña, formando un semicírculo perfecto, un muro de hombres y caballos. Isabel contó 8 guerreros en total. Todos montados en caballos pintados para la guerra, con símbolos tribales que parecían cobrar vida en la luz del atardecer. Pero ninguno llevaba armas en sus manos, ni arcos tensos, ni lanzas levantadas. En su lugar, llevaban paquetes envueltos en pieles y canastas tejidas, ofrendas de paz. Cacique Águila desmontó primero. Sus movimientos fluidos a pesar de su aparente edad madura, cada paso medido y poderoso. Era más alto de lo que Isabel había esperado. Con hombros anchos y manos que habían conocido tanto la guerra como el trabajo, la dureza del desierto y la delicadeza de la creación. Sus ojos, cuando finalmente se encontraron con los suyos, eran inteligentes y evaluadores, pero no hostiles, no llenos de odio, sino de una curiosidad tranquila y una profunda gratitud. El hombre mayor también desmontó. Y Isabel supo de inmediato que éste debía ser Viejo Lobo, el anciano sabio del que había escuchado susurros incluso entre los colonos, leyendas sobre su sabiduría y sus visiones. Se decía que era un visionario, un hombre que podía leer las señales en el vuelo de los pájaros y en las formas de las nubes, un puente entre el mundo terrenal y el espiritual. Pero fueron Sofía y Diego quienes rompieron la tensión del momento, la barrera invisible de desconfianza que aún flotaba en el aire. Sofía saltó de su pony con la energía de una niña de 11 años. El agotamiento de la tormenta olvidado, y corrió hacia Isabel, deteniéndose justo antes de alcanzarla, como si recordara de repente el protocolo tribal, el respeto por los ancianos. Isabel se arrodilló para estar a su altura, sus ojos encontrándose con los de la niña. La herida en su frente había sanado bien, dejando solo una pequeña cicatriz que probablemente desaparecería con el tiempo, un recuerdo desvanecido de la noche. Sofía, dijo suavemente. Y la niña sonrió con una brillantez que iluminó todo su rostro, una expresión de pura alegría. Diego se acercó más lentamente, su postura más formal, más reservada. Pero Isabel pudo ver algo suave en sus ojos que no había estado allí durante la noche de la tormenta, una vulnerabilidad, una conexión. Se inclinó levemente hacia ella. Un gesto de respeto que Isabel devolvió con la misma reverencia. Cacique Águila habló entonces, su voz profunda y resonante, llenando el aire. Las palabras estaban en cachina. Un idioma desconocido para Isabel, pero su tono era formal, ceremonial, cargado de significado. Isabel no entendía las palabras, pero entendía el significado, este era un momento importante. Un ritual que requería respeto mutuo, un puente que se construía. Viejo Lobo se adelantó y, para sorpresa de Isabel, habló en inglés, aunque entrecortado. Con un acento profundo que denotaba años de experiencia. Mujer del río, dijo, y Isabel se sobresaltó al escuchar el título, un reconocimiento que iba más allá de su nombre. Tú salvar hijos de Cacique Águila. Nosotros venir dar gracias. Isabel asintió, su garganta apretada, sin saber qué decir. En Missouri, había entregado cientos de bebés. Había salvado docenas de vidas, había curado enfermedades, pero nunca había recibido gratitud formal por ello. Ciertamente, nunca había sido honrada con una ceremonia así. Con un tributo tan significativo.
Uno por uno, los guerreros comenzaron a desmontar y a traer sus regalos, un cuarto trasero de venado aún fresco, una ofrenda de sustento. Mantas tejidas a mano con patrones intrincados en rojos y azules profundos, símbolos de protección y calidez, canastas llenas de frutos secos, maíz y hierbas que Isabel reconoció como medicinales. Un intercambio de sabiduría, miel silvestre en vasijas de barro, la dulzura de la tierra. Cada regalo fue colocado cuidadosamente frente a su cabaña, y con cada ofrenda, Isabel se sentía más abrumada. No solo por la generosidad de estos hombres, sino por lo que representaba. Estos hombres, que tenían todas las razones para desconfiar de los blancos, que habían sufrido tanto a manos de los colonos. La estaban tratando como familia, como a una igual. Sofía se acercó a ella con algo pequeño en sus manos cerradas. Cuando las abrió, reveló una pluma pequeña y perfecta. Similar a la que había dejado en su mesa 2 días antes, pero esta tenía pequeñas cuentas azules atadas a ella con hilo de tendón, un adorno personal, un talismán. Para ti, dijo en inglés cuidadoso. Su voz infantil pero clara, y Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, un torbellino de emociones que la abrumaba. Es hermosa, murmuró, tomando la pluma con manos que temblaban ligeramente. Gracias. Cacique Águila observó este intercambio en silencio, su rostro inexpresivo. Pero Isabel pudo ver algo que se suavizaba en su expresión, un destello de aprobación, una chispa de conexión. Habló de nuevo en cachina, su voz profunda y resonante, y Viejo Lobo tradujo, él dice. Tú tener corazón de guerrero. Tú no temer agua que mata. Tú no temer por color de piel. Solo ver niños que necesitan ayuda. Isabel miró a Cacique Águila directamente. Sus ojos encontrándose con los de él, no podía hacer otra cosa. Son solo niños, dijo, su voz suave pero firme, una verdad universal. Cuando Viejo Lobo tradujo esto, algo cambió en la postura de Cacique Águila. Se acercó más a Isabel, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las líneas de risa alrededor de sus ojos. Las cicatrices de batallas pasadas en sus brazos, marcas de una vida dura pero plena. Habló directamente a ella, y aunque Isabel no entendía las palabras, entendía la emoción detrás de ellas. Era gratitud, sí, pero también algo más profundo, reconocimiento, respeto, una especie de hermandad tácita. Viejo Lobo no tradujo estas palabras. Pero se acercó a Isabel y le ofreció algo de su propia mano. Era un pequeño tótem de piedra tallado en la forma de un halcón con las alas extendidas, un símbolo de libertad y protección. Tótem de paz, explicó, sus ojos sabios fijos en los de Isabel. Tú mostrar esto. Cachina no hacer daño. Tú bajo protección de pueblo. Isabel tomó el tótem con manos temblorosas. Pesaba poco. Apenas un trozo de piedra, pero se sentía como si estuviera sosteniendo algo inmensamente poderoso, un escudo invisible contra la hostilidad del mundo. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos. Muchos, acercándose rápidamente desde la dirección del asentamiento, el galope apurado de caballos que no venían en paz. Isabel miró hacia arriba para ver a un jinete solitario galopando hacia ellos a toda velocidad, levantando una nube de polvo detrás de él. Incluso desde la distancia, reconoció la figura de Daniel. Su único contacto regular con el asentamiento, el hombre que la proveía de suministros y noticias. Los guerreros Cachina también habían visto al jinete que se acercaba. Isabel pudo sentir cómo la tensión se espesaba en el aire, como si el mismo oxígeno se volviera denso. Manos se movieron instintivamente hacia armas, posturas cambiando de ceremoniosas a defensivas. La preparación para la batalla que era innata en ellos. Daniel llegó al galope y detuvo su caballo abruptamente, levantando una nube de polvo que los envolvió momentáneamente. Sus ojos se movieron rápidamente del grupo de Cachina a Isabel, evaluando la situación, buscando signos de peligro.
Isabel pudo ver el alivio en su rostro cuando se dio cuenta de que ella no estaba en peligro inmediato, que no había habido un enfrentamiento. Isabel, dijo Daniel sin desmontar. Su voz cargada de urgencia. Tienes que saber. El pastor Ayes está reuniendo a hombres en el pueblo. Alguien te vio con los Kachina. Están hablando de... Se detuvo. Mirando a los guerreros que lo rodeaban, su voz bajando a un susurro. Viejo Lobo habló en voz baja a Cacique Águila, quien asintió sombríamente, sus ojos fríos y calculadores. Isabel se dio cuenta de que entendían más inglés del que habían dejado ver, que habían comprendido las palabras de Daniel. Daniel finalmente desmontó, pero mantuvo las manos visibles. Un gesto de respeto y no agresión hacia los guerreros, mostrando que no venía armado. Señor Daniel, dijo Isabel. Estos hombres vinieron a agradecerme por ayudar a sus hijos. No hay nada malo en eso. Daniel la miró con una mezcla de admiración y exasperación, como si la considerara valiente pero ingenuo. Isabel, tú sabes que el pastor Ayes no lo verá de esa manera. Él está diciendo que estás albergando armas, que estás planeando un levantamiento con los Kachina. Que eres una bruja que está en ligas con los salvajes. Isabel sintió que se le helaba la sangre. Eso es ridículo, exclamó, la indignación brillando en sus ojos. Son mentiras descaradas. Por supuesto que lo es, respondió Daniel, su voz suave pero seria. Pero el pastor Ayes tiene la oreja de mucha gente y ha estado esparciendo historias, avivando el fuego del miedo y el odio. Cacique Águila habló abruptamente, su voz profunda. Y Viejo Lobo tradujo, él dice, nosotros no traer problema a Mujer del Río. Nosotros ir. No, dijo Isabel rápidamente, un grito de protesta. No se vayan por mi causa. Ustedes vinieron en paz. Pero ya era demasiado tarde. Los guerreros estaban comenzando a recoger sus cosas, moviéndose con la eficiencia de hombres acostumbrados a retirarse rápidamente, a desaparecer en el paisaje. Isabel se sintió repentinamente desesperada por mantener este momento, esta conexión que se sentía más real, más auténtica que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Más allá de la soledad y el dolor de su pasado. Sofía corrió hacia ella una vez más, esta vez envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cintura en un abrazo rápido pero feroz. Un gesto de afecto que la conmovió profundamente. Susurró algo en Kachina, y aunque Isabel no entendía las palabras, entendía el sentimiento de gratitud y despedida. Madre del Río. Tradujo Diego en voz baja, y Isabel sintió que su corazón se llenaba y se rompía al mismo tiempo, una mezcla agridulce de alegría y pérdida. Cacique Águila se acercó a ella una última vez. Habló directamente, y esta vez Isabel entendió algunas palabras, gracias y honor, palabras que resonaron con un significado profundo en su alma. Luego, tan silenciosamente como habían llegado. Los Kachina montaron sus caballos y se alejaron, sus figuras desvaneciéndose en la luz dorada del atardecer. Isabel los observó hasta que desaparecieron más allá de una cresta. El tótem de piedra aún caliente en su mano, un recordatorio tangible de la alianza que se había forjado. Daniel se acercó a ella, su rostro serio, su mirada preocupada. Isabel. Tienes que entender lo peligrosa que se está volviendo esta situación. El pastor Ayes está convenciendo a la gente de que eres una amenaza, una bruja, una conspiradora. Isabel miró los regalos esparcidos frente a su cabaña, evidencia de gratitud y respeto que el pastor Ayes sin duda vería como algo siniestro, una prueba de su traición. Daniel, dijo suavemente. Su voz llena de una convicción inquebrantable, por primera vez en años, he sentido que pertenezco a algo, que mi vida tiene un propósito más allá de simplemente sobrevivir. No puedo ignorar eso. Daniel la estudió durante un largo momento, y Isabel pudo ver el conflicto en sus ojos. Era un hombre bueno, pero también un hombre que tenía que vivir en esta comunidad. Que estaba sujeto a sus reglas y sus prejuicios. Solo ten cuidado,
dijo finalmente, su voz un murmullo de advertencia. El pastor Hayes no es un hombre al que se deba tomar a la ligera. Él es implacable. Cuando Daniel se fue, su figura desvaneciéndose en la oscuridad que se cernía sobre el valle, Isabel se quedó sola con los regalos de los Kachina. Y con la inminente amenaza que pendía sobre su cabeza. Los llevó dentro de su cabaña uno por uno, tocando cada pieza como si fuera sagrada, sintiendo la energía de la gratitud de un pueblo. La manta más hermosa la extendió sobre su cama, sus patrones intrincados una historia contada en hilos, las hierbas medicinales las organizó cuidadosamente con sus propios suministros. Una fusión de conocimientos, la miel la guardó en su alacena como un tesoro, una dulzura inesperada en su vida. Pero fue el tótem de piedra lo que más valoró. Lo sostuvo contra la ventana, donde la luz de la luna que comenzaba a asomarse lo hacía brillar como si tuviera vida propia, una pequeña fuente de poder. Por primera vez desde que había llegado al territorio de Arizona, Isabel no se sentía completamente sola. Había encontrado una familia inesperada, un propósito que trascendía las fronteras de raza y cultura. Un sentido de pertenencia que había anhelado durante tanto tiempo. No sabía lo que el pastor Hayes y sus seguidores tramarían a continuación. Pero sabía que ya no era la misma mujer que había huido de Missouri 4 años antes, la mujer rota y atormentada. Era la mujer del río, la madre del río, alguien digna de respeto y gratitud. Y por primera vez en años, eso se sentía como suficiente, más que suficiente. La esperanza, una pequeña llama en su corazón, comenzaba a arder con más fuerza. El tiempo es una corriente implacable. Y en la frontera, cada día es una lección de supervivencia. Para Isabel, los días que siguieron a la visita de los Kachina fueron una mezcla de cautela y una extraña sensación de empoderamiento. Los rumores en Piedra Seca se intensificaron, alimentados por el pastor Hayes y el Ara Stone, quienes no cejaban en su empeño de difamarla. La gente la evitaba en el camino a la ciudad. Las miradas se desviaban cuando ella pasaba, y los niños, antes curiosos, ahora se escondían detrás de las faldas de sus madres. Sin embargo, no hubo más ataques directos, no más vandalismo. La presencia de Daniel, quien discretamente desmentía las calumnias, y la valiente postura de Clara Guzmán, quien comenzó a visitar a Isabel abiertamente, trayéndole pan y verduras frescas, comenzaron a erosionar la monolítica hostilidad. Clara, una mujer de fe sencilla pero profunda bondad, no se dejaba intimidar por las amenazas del pastor. Dios nos enseña a amar al prójimo. No a juzgarlo por su piel, le dijo un día a Isabel, sus ojos firmes. Lo que hiciste fue un acto de Dios, no de brujería. Mientras tanto, la conexión de Isabel con los Kachina se profundizó. Diego y Sofía, a menudo acompañados por uno o dos guerreros jóvenes, o por la misma luna creciente, la madre de los niños y esposa de Cacique Águila, comenzaron a visitarla regularmente. Al principio, las visitas eran cautelosas, intercambios silenciosos de miradas y gestos. Pero con el tiempo, la barrera del idioma comenzó a desdibujarse. Sofía, con la curiosidad innata de una niña, aprendía rápidamente palabras en español de Isabel, y a cambio, le enseñaba a Isabel frases sencillas en Kachina. Diego, más reservado, le mostraba cómo reconocer huellas de animales, cómo encontrar agua en el desierto, y le compartió historias de su pueblo, narraciones ancestrales sobre los espíritus de la tierra y el cielo. Isabel, a su vez, les enseñó a leer y escribir, compartiendo los libros que había traído consigo desde Missouri, abriendo un mundo nuevo para ellos. Un día, Luna Creciente llegó a la cabaña de Isabel con una herida profunda en el brazo de uno de sus hijos más pequeños, el hermano de Diego y Sofía, llamado Pequeño Río. Había sido atacado por un coyote mientras jugaba cerca del campamento. Isabel, con manos tranquilas y expertas, limpió y cosió la herida, aplicando ungüentos que sabía que calmarían el dolor y prevendrían la infección.
Luna Creciente la observó con una intensidad silenciosa, sus ojos oscuros llenos de gratitud cuando Isabel terminó. Desde ese día, la confianza entre ellas se cimentó, y Luna Creciente comenzó a atraer a otros miembros de la tribu que necesitaban atención médica, rompiendo la desconfianza de años. La cabaña de Isabel se convirtió en un punto de encuentro no oficial, un lugar donde la medicina blanca y la medicina tribal se encontraban y se complementaban. Isabel aprendió de las hierbas cachina, de sus métodos ancestrales de curación, y ellos, a su vez, se beneficiaron de sus conocimientos sobre enfermedades y tratamientos que sus chamanes no conocían. Era un intercambio de saberes, un puente construido sobre la necesidad mutua y el respeto. Sin embargo, la paz era frágil. La noticia de las interacciones de Isabel con los cachina no pasó desapercibida para el capitán Vargas del ejército, quien continuaba su implacable patrulla de la frontera, buscando cualquier excusa para intervenir en los asuntos de las tribus. Un día, una patrulla del ejército, liderada por el propio capitán Vargas, apareció en la cabaña de Isabel. Los soldados, con sus uniformes polvorientos y sus rostros duros, rodearon la cabaña. El capitán Vargas, un hombre corpulento de mirada gélida y voz autoritaria, desmontó de su caballo. «Señorita Vega», dijo, su voz resonando en el aire. «Hemos recibido informes de que está albergando y colaborando con salvajes. Eso es una traición a la corona y a su gente». Isabel lo enfrentó con la frente en alto. «Capitán, yo curo a quien lo necesita. Los niños de los cachinas son tan humanos como los suyos. No hay traición en la compasión». Vargas se rió, un sonido áspero y desagradable. «La compasión es una debilidad en esta frontera, señorita. Y la ley está de mi lado. Si la encuentro ayudando a esos indios, la arrestaré». Justo en ese momento, un grupo de guerreros cachina, que habían estado observando discretamente desde la distancia, emergió de los árboles. No traían armas, solo sus rostros pintados y sus posturas erguidas. Cacique Águila y Viejo Lobo estaban a la cabeza. La tensión se disparó, cada lado evaluando al otro, la calma tensa que precede a una explosión. Cacique Águila se adelantó. Su voz profunda y tranquila. Viejo Lobo tradujo: «Ella es, Madre del Río. Ella salvó a nuestros hijos. Ella está bajo nuestra protección». El capitán Vargas frunció el ceño. «Eso es irrelevante. Ella es una ciudadana blanca. No tiene derecho a mezclarse con ustedes. Ella es de nuestro pueblo ahora», dijo Viejo Lobo, sus ojos fijos en Vargas. Fue un desafío sutil, pero claro. La situación estaba en un punto muerto, a punto de estallar en violencia. Isabel intervino. «Capitán Vargas, mi cabaña es una clínica. Mi propósito es curar, no luchar. Si tiene pruebas de algún crimen, preséntelas. De lo contrario, por favor, permítanos continuar con nuestro trabajo». Vargas se dio cuenta de que no tenía una base legal sólida para actuar en ese momento, y un enfrentamiento abierto con los cachina en ese terreno neutral no le convenía. Con un resoplido de frustración, montó su caballo. «Esto no ha terminado, señorita Vega», gruñó. «La estaré vigilando. Y les aconsejo a ustedes, salvajes, que se mantengan en su territorio». Con esa amenaza velada, la patrulla del ejército se retiró, dejando atrás un silencio cargado. Cacique Águila y Viejo Lobo miraron a Isabel, una chispa de respeto brillando en sus ojos. «Tú eres fuerte, mujer del río», dijo Viejo Lobo. «Tú no temer al hombre de la capa azul». La pequeña victoria consolidó aún más la posición de Isabel entre los cachina. El incidente con el capitán Vargas dejó claro a Isabel que la paz en la frontera era una tregua precaria, una cuerda floja sobre un abismo. No podía simplemente vivir en su cabaña y esperar que los problemas desaparecieran. Necesitaba construir un puente más fuerte, más visible. Isabel comenzó a considerar un plan más ambicioso. Uno que había germinado en su mente durante sus conversaciones con Daniel y Clara.
Si la desconfianza se basaba en la ignorancia, la solución era el conocimiento y el encuentro. Ella no era una política, pero era una sanadora, y sabía que la curación de la comunidad requería más que hierbas. Un día, mientras Daniel le traía suministros a escondidas, Isabel le propuso su idea. Daniel, dijo, necesitamos un lugar. Un lugar donde ambos mundos puedan encontrarse. No para luchar, sino para sanar. Daniel, siempre pragmático, la miró con escepticismo. ¿Un lugar? ¿Para qué? ¿Una clínica? Más que una clínica, respondió Isabel. Un centro de encuentro. Donde los Kachina puedan venir por ayuda. Y donde nuestra gente pueda aprender sobre ellos. Donde la desconfianza pueda ser reemplazada por el entendimiento. Daniel se frotó la barbilla. Es una idea audaz, Isabel. Pero el pastor Hayes. Y el capitán Vargas. El pastor Hayes no estará aquí para siempre, interrumpió Isabel. Y el capitán Vargas solo tiene poder donde hay ley. Necesitamos construir algo que esté más allá de la ley del hombre blanco, que sea la ley de la humanidad. Daniel, a pesar de sus reservas, vio la chispa en los ojos de Isabel. Hay un terreno abandonado cerca del vado del río, dijo. Pertenecía a un viejo colono que se fue. Es tierra neutral. Podría ser un comienzo. Isabel llevó la idea a Cacique Águila y Viejo Lobo. Al principio, hubo una profunda desconfianza. ¿Construir algo con los blancos? ¿Era otra trampa? Pero Isabel les explicó su visión, la casa del encuentro, un lugar de sanación para todos. Sin importar su color de piel. Ella les mostró el tótem de halcón que Viejo Lobo le había dado, un símbolo de su promesa. Sofía y Diego, con la inocencia y la confianza de los niños. También abogaron por la idea, recordando la bondad de Isabel. Finalmente, con la bendición reacia de Cacique Águila y la sabiduría de Viejo Lobo, los Kachina accedieron a ayudar. La construcción comenzó lentamente. Daniel movilizó a algunos colonos, aquellos que aún creían en la bondad de Isabel o que simplemente estaban cansados de la constante agitación de Pastor Hayes. Clara Guzmán se convirtió en una ferviente defensora, reuniendo a las mujeres para tejer mantas y preparar comidas para los trabajadores. La casa del encuentro no fue construida con prisa, sino con cuidado y respeto. Los Kachina aportaron su conocimiento de la tierra y la construcción con adobe, sus habilidades para trabajar la madera y sus técnicas de camuflaje natural. Los colonos aportaron herramientas, materiales y una mano de obra que, aunque al principio era reticente, se volvió más entusiasta a medida que veían el progreso. Isabel, con su conocimiento de la curación, diseñó el espacio para que sirviera tanto como clínica como un lugar de reunión. Un porche amplio y abierto miraba hacia el río, invitando a la gente a sentarse y conversar. Grandes ventanas dejaban entrar la luz natural y un hogar de piedra proporcionaba calor en las noches frías. La construcción de la casa del encuentro se convirtió en un símbolo de algo más grande. A medida que los colonos y los Kachina trabajaban codo con codo, las barreras comenzaron a caer. Los niños de ambos lados jugaban juntos en los campos de polvo, sus risas llenando el aire. Las mujeres Kachina enseñaban a las mujeres colonas a tejer canastas y a identificar hierbas medicinales. Los hombres, al principio con recelo, empezaron a compartir herramientas y a ayudarse mutuamente con tareas pesadas. Las historias de batallas y prejuicios dieron paso a conversaciones sobre el clima, las cosechas y la salud de sus hijos. Un día, mientras Isabel y Daniel supervisaban la colocación de las últimas vigas del techo, el capitán Vargas apareció de nuevo. Esta vez con una compañía más grande de soldados. Su rostro era una máscara de furia. Había escuchado los rumores sobre la casa del encuentro y la colaboración entre blancos e indios. ¿Qué significa esto, señorita Vega?, tronó Vargas. Esto es un acto de sedición. Una provocación. Isabel lo enfrentó con calma.
Capitán, esto es una clínica. Y un lugar de reunión para la paz. La gente de esta tierra, de todos los colores, está cansada de la lucha. Los Kachina, encabezados por Cacique Águila, se mantuvieron firmes a un lado, sus arcos sin tensar. Pero sus ojos llenos de advertencia. Los colonos que trabajaban junto a ellos también se mantuvieron firmes, una demostración de unidad. Vargas, al ver la determinación de ambos grupos y la falta de pruebas de cualquier acto hostil, se encontró de nuevo sin opciones. No podía simplemente atacar un sitio de construcción donde blancos e indios trabajaban pacíficamente. Tendré un ojo en ustedes, señorita Vega, dijo con una voz llena de rencor. Y si veo alguna señal de sublevación, la aplastaré sin piedad. Dicho esto, se retiró. La derrota evidente en su postura rígida. La finalización de la casa del encuentro fue una celebración silenciosa pero profunda. No hubo grandes discursos, ni ceremonias elaboradas. Solo una comida compartida, bajo el porche de la nueva estructura, donde colonos y cachinas se sentaron juntos, compartiendo pan, venado y maíz. Las risas de los niños resonaban en el valle. Un sonido que era una promesa para el futuro. Sobre la puerta, un letrero tallado en madera decía, en español e incachina, Casa del Encuentro, sanación para todos. Y así. Donde alguna vez hubo cenizas, se alzaba ahora un hogar. Donde hubo lágrimas, nacieron huellas de tierra fértil. Donde el pasado amenazó con ser herida eterna, la esperanza, como su nombre, triunfó en silencio. La historia de Isabel Vega, la mujer del río, se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que por más profundas que sean las heridas, siempre hay una oportunidad de reconstruirnos desde las ruinas. Que el valor no tiene fronteras. Y que la compasión, cuando se siembra con verdad, puede transformar hasta la tierra más herida. La Casa del Encuentro se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde los niños Kachina podían recibir atención médica junto a los niños colonos. Donde las mujeres compartían conocimientos sobre hierbas y donde, poco a poco, las barreras del prejuicio se desmoronaban. El río Esmeralda siguió fluyendo, ya no un símbolo de división, sino un testigo silencioso de la unidad. E Isabel Vega, la viuda solitaria, había encontrado finalmente su verdadero hogar en el puente que había construido entre mundos. Con nada más que su valor y un corazón abierto. Su pasado en Missouri, el dolor de James, la culpa, todo eso comenzó a desvanecerse en la distancia. Reemplazado por un presente de propósito y una promesa de futuro. La herida en su alma no había desaparecido por completo, pero había cicatrizado, fuerte y resiliente. Un testimonio de que incluso las tragedias más profundas pueden ser el terreno fértil para una nueva vida, una nueva esperanza. Y así, bajo el vasto cielo de Arizona, la mujer del río continuó su viaje, no huyendo, sino construyendo, sanando, y uniendo dos mundos que, por fin, aprendían a coexistir en paz.